Hola, muy buenos días. Hoy estamos con la docente Sarit Ospina, quien nos va a comentar acerca de las dificultades que hemos encontrado durante esta pandemia a través de la educación virtual. Entonces, ¿qué problemáticas se han evidenciado en la educación en tiempos de la pandemia? Muy buenos días para todos. Una de ellas es la brecha digital, puesto que no tenemos la suficiente conexión. Otra es la dificultad en los docentes, el analfabetismo digital en los docentes, puesto que es muy difícil tener el aprendizaje hacia esas nuevas tecnologías y hacia esas nuevas herramientas. También el miedo a enfrentar los nuevos retos, puesto que cuando tenemos el acceso a nuevas oportunidades de aprendizajes nos da temor, escozor y pues tenemos dificultades porque no nos sale a la primera vez. Esas son las que he encontrado. Claro. ¿Y cuáles fueron las herramientas o cuál fue la metodología para identificar esas problemáticas? Bueno, uno fue a partir de la experiencia, otra, el contacto con otros docentes por medio de entrevistas, de reflexiones. Entonces ellos manifestaban el hecho de tener esas dificultades, el miedo, el temor, el poco acceso a estas herramientas tecnológicas y obviamente el no tener el conocimiento a la creación de aulas híbridas, mixtas y pues en este caso de semipresencialidad enramado con la virtualidad. Claro. Tú has elegido una población, ¿no? Has elegido un espacio, un entorno educativo. ¿Cuál es ese entorno y por qué elegiste ese entorno en el cual estás haciendo tu apreciación? Bueno, mi apreciación frente a eso es un grupo de docentes que oscilan entre los 30 y 65 años. Es un estrato 3, un nivel medio-bajo. Y pues la población tiene una economía básica, donde pueden tener acceso a un computador, un celular o un tablet. Por eso escogí esa población. Y es donde me desenvuelvo laboralmente. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la descripción de esas prácticas relacionadas con las TIC? Bueno, en mi caso fue un aprendizaje nuevo, fue un choque cultural, el hecho de aprender gamificación, el hecho de iniciar nuevas herramientas para evaluar, para crear, para enseñar, para reaprender. Fue un cambio abrupto, disruptivo, y además pues que generó un choque en mi ser y pues con mis colegas ya de más avanzada edad fue estresante porque fue en menos de 3 días empezar a utilizar herramientas y entrar en virtualidad, cambiar todo un plan curricular de un primer periodo, porque acá en Colombia se manejan los periodos, fue hacerlo todo de manera diferente. Fue replantear, fue crear nuevas estrategias, nuevos estilos de aprendizaje, crear nuevos hábitos, una nueva cultura, abre tu cámara, si vas a participar, pide la palabra con la manito, utiliza este emoji si no te sientes bien. Bueno, fue cambiar una cultura totalmente diferente de lo que llevamos en la presencialidad. Claro, ha generado un montón de cambios, ¿no? Sí. ¿Podrías explicarnos el seguimiento por medio de preguntas, actividades que has realizado para
dar la solución a esta problemática, cómo podría solucionar esta problemática. Bueno, una fue a través de la reflexión, siempre preguntándoles a mis alumnos, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué aprendiste hoy? Y ahí utilizando herramientas tecnológicas. Entonces, a través de un Padlet, a través de diferentes herramientas que ellos pudieran expresarse y me ayudaran a mejorar la calidad de mis clases y cómo se sentían. Y con los docentes ya fue algo más personalizado. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cuáles han sido los derroteros que tuvieron que pasar para poder sobrellevar las dificultades ya mencionadas de la educación en pandemia? Claro. Bueno, esto ha generado un montón de situaciones y de cosas, ¿no? ¿Tú Sí, podrías dar como conclusión frente a todo lo que vienes manejando, lo que dará solución o probablemente que sean las soluciones? ¿Podrías? bueno, una de ellas fue el reinventarme como docente. Otra fue el trabajo colaborativo con mis colegas, puesto que ellos son de avanzada edad. Entonces fue ayudarles, enseñarles, motivarlos a que sí se puede aprender, no importa la edad. Otra, el generar aprendizaje significativo a través de aplicaciones, de momentos, de demostración y pues generando habilidades superiores en los estudiantes. Otra, generar autoaprendizaje, generar en mis estudiantes curiosidad por el aprendizaje. Y finalmente, pues, ya que estamos con herramientas, pues llegar a contextos reales. Por ejemplo, pues en mi caso soy profe de sociales en inglés, entonces a través de la lengua, cómo mejorar el nivel de inglés y pues que tuvieran contextos reales. Entonces, pues ese fue mis conclusiones. De acuerdo. Bueno, muchas gracias entonces por darnos a conocer esta propuesta, esta problemática y esperemos que se pueda dar paulatinamente una solución. Muchas Muchas gracias. gracias. Bye bye. A partir de la pandemia se han generado muchos inconvenientes y dificultades en los docentes. Uno de ellos es el analfabetismo digital. Les presento a Jennifer, docente de Problem Solving. ¿Cuál ha sido tu experiencia a partir de la pandemia en el uso de la tecnología? Pues básicamente se vio en que se enfoca muchísimo más, pese a que se ha tratado en Colombia como de actualizar, de que los profesores se eduquen con respecto a todo esto que tiene que ver a plataformas y herramientas tecnológicas. La verdad, muchos obviaban eso y simplemente no lo hacían, no se dejaban llevar porque les parecía cansón, porque les parecía aburrido y pues porque generalmente se tiende mucho a ser obstinado. Entonces ya uno piensa que ya sabe todo, que lo tiene ya todo por sentado y no busca cómo actualizarse e ir más allá. La segunda pregunta es, en el colegio donde estabas, ¿cómo se crearon las aulas virtuales y cuál fue el rol del docente en época de pandemia? Básicamente por lo mismo de la desactualización, entonces fue algo que se tuvo que hacer súper rápido, donde yo trabajaba se fue más que todo como por parte de los coordinadores que trataban como de buscar cuáles eran las mejores herramientas, cuáles eran las mejores plataformas y obviamente que fuera accesible, pues porque tendría que pues pagarse un precio por, ¿cómo decirlo? Como por una... sí, o sea, como poder utilizar la plataforma. En el caso de nosotros, sí, como que tuvimos, se hizo como muchas revisiones de varias plataformas, empezamos con Zoom y ya al final se terminó con Google, pues porque tienen más posibilidades de hacer más cosas. Ya pues está Classroom para recibir las tareas, tenemos Google Meet pues para poder dar las clases. Entonces sí, la verdad fue como una búsqueda para ver finalmente qué era lo que funcionaba. Muchas gracias. Nos encontramos con la profe Ruth de Ciencias Sociales. ¿Cuál es el rol o cuál fue el rol del docente frente
a la pandemia y si fue influencer en sus alumnos. Sí, definitivamente el papel en ese momento para nosotros como docente de nuestros estudiantes sí fue bastante influencia, porque primero tuvimos que asumir nosotros esa capacidad de poder manejar la tecnología, y segundo, pues estábamos con las personas que son líderes en ese aspecto. Entonces nos tocaba enseñarlos a controlarse, el saber también aprender de ellos, porque ellos eran ejemplo para nosotros, y pues nosotros es a través del ejemplo y de palabras de saberles orientar, aprovechar el tiempo, el aprovechar sus capacidades más, porque no los teníamos frente a frente en persona, y a través de una pantalla poder indicarles cómo saber realmente aprovechar ese espacio que teníamos, esa oportunidad, que fue un privilegio para ellos el que no dejaran de recibir clases, pues que lo supieran aprovechar. ¿Cómo? Orientándolos cada que podíamos, hablándoles de valores cada que podíamos, hablándoles del valor del papá y la mamá también que se estaban dedicando a ellos. Entonces considero que sí, sí fuimos de mucha influencia por la espiritualidad, por la sencillez con que teníamos que aprender a manejar las cosas, porque no era el tanto saber, sino el saber utilizarlas y aprovecharlas para nuestra vida, para nuestro aprendizaje, para saber salir de esa situación en la que nos encontrábamos sin entristecernos, sino por el contrario valorar que era una herramienta de muchísima utilidad en ese momento que estábamos viviendo. Gracias. Nos encontramos con la profe Vicky de Ciencias Naturales. Profe Vicky, ¿cuál fue tu experiencia a partir de la tecnología en tiempos de COVID, de pandemia? Fue un poco compleja porque primero nos enviaron sin mayor preparación, entonces fue bastante duro el hecho de uno adaptarse al proceso de enseñar a los niños. Entonces me orientaron mucho mis hijas, y también por mi propia voluntad, mirando videos, aplicaciones, buscando herramientas que me ayudaran para ser lo más creativa y dar a conocer, digamos, las enseñanzas, o ser un poco creativa en nuestras clases y que fueran de mejor comprensión a los chicos, y que sí, que se diera a conocer el aprendizaje de una manera más asertiva. En esta oportunidad, al lado izquierdo vamos a observar el Google Classroom de un maestro, y al lado derecho voy a mostrar cómo el rol del estudiante. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo recomiendo para este tipo de ejercicios básicamente es establecer temas, que para este caso voy a colocar 3 cortes. Entonces uno puede dejarlos ahí puestos, y ya después uno los va llenando con las actividades que correspondan. ¿Listo? Entonces no hay problema en dejarlos ahí vacíos. Corte 2 y por último el corte 3. ¿Listo? Entonces, la primera actividad que se va a desarrollar, aquí por ejemplo todos los temas, es una pequeña tarea en la cual pues aquí ya cuento con los insumos correspondientes. Entonces voy a dejarlo por ejemplo para el 14. Entonces copiamos las indicaciones, ya lo podemos cerrar. Entonces aquí en las indicaciones lo dejamos. En este caso va a ser el instrumento evaluación 1. ¿Listo? Entonces el título, las instrucciones correspondientes, y después de esto pues vamos a adjuntar el archivo donde se encuentra pues la información que nuestros estudiantes van a adquirir
desarrollar pues su actividad. Poco el trabajo que nosotros llevamos en nuestras sesiones virtuales. Entonces voy a proyectar mi pantalla para darles claridad frente a algunas herramientas que podríamos utilizar. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Listo, perfecto. Entonces lo primero es que sé que algunos docentes pues ya han implementado algunas extensiones para vincular al Google Meet que permiten ciertas acciones frente al ejercicio que nosotros hacemos en cada una de las sesiones, como el llamado a asistencia, de pronto ver la pantalla completa de nuestros estudiantes, si están conectados con su cámara o pues si realmente están conectados en la sesión virtual. Acá hay tres extensiones. Las dos primeras son extensiones que se pueden agregar al Google Meet y que nos permiten pues un ejercicio adicional o una acción adicional ahí y que nos facilitan un poco el trabajo. Bien. Y la última es el WebPine, que nos permite también hacer cierto tipo de acciones frente a las páginas web para pues dinamizar el ejercicio de explicación a nuestros estudiantes. Les voy a explicar esas tres extensiones por ahora y más adelante les explicaré algunas herramientas digitales que también nos permiten a nosotros pues facilitar un poco el trabajo. ¿Listo?